Muy buenos días, Manuel. Le avisamos que hoy tenemos dos bajas. Alejandro Almazán, pues se durmió hoy como a las 5 o 6 de la mañana, que está terminando su libro y estaba fulminado. Así que mandó un mensaje hace un ratito que no iba a poder estar. Y Temoris Greco, que nos hace favor de hacer cobertura para Rompeviento. Se va Temoris Greco a Brasil para las elecciones, para dar cobertura a las elecciones que hay en Brasil, en esta alianza que hemos hecho Rompeviento TV y Global Exchange. Pues se va a hacer esta cobertura. Estarán otros colegas, Manuel Ortiz también está ya por allá, Alejandro Meléndez también están por allá, y estaremos presentándole la cobertura de lo que sucede en el proceso electoral en Brasil. Así que hoy estaremos con Manuel Hernández Borbolla, pero pues con Manuel, digamos que llena el espacio y más aún con el borbollismo que le habita. Así que, Manuel, buenos días, bienvenido. Hola, hola, buen día. Alberto, Ernesto, ¿cómo están? Pues ahora sí que muy solitarios, pero pues yo creo que nos vamos a echar una buena hora. Hombre, contigo basta y sobra, mi querido Manuel. Ya el Temoris fue por unas caipiriñas ahí a Río. Va a estar bastante bien ahí, muy bien acompañado. Pero bueno, pues aquí las cosas están que arden, mi querido Manuel. Entonces, el tema da para mucho, los temas que hemos convocado a esta conversación. No sé si empezamos en el orden de aparición, lo que mencionaba Ernesto hace unos minutos, esta consulta que convocó el presidente López Obrador, que ya generó polémica, porque es una consulta que no se llama consulta y que se trata de preguntar a las personas su opinión sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas, pero no es para pedir su opinión y que sea de manera vinculante, sino para conocer la temperatura del país. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este tema, mi querido Manuel? Sí, pues es parte de la estrategia que ha tenido que seguir López Obrador luego del revés que sufrió en el Senado de la República, luego de que no alcanzaron los votos necesarios ni con la operación política de Adán Augusto López y César Yáñez, que estaban por ahí cabildeando, para mantener al ejército en las calles hasta 2028 en labores de seguridad, ¿no? Entonces, lo que está buscando López Obrador en esta segunda intentona, pues es tratar de construir legitimidad de su propuesta. Ya dijo que va a realizar una consulta, pero para evitarse todo el rollo legal y el golpeteo y el desgaste, también dijo, con el INE, pues va a hacer una consulta que no se llame consulta por su propia cuenta para medir el termómetro del país y ver hasta dónde le alcanza para impulsar este asunto, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una consulta similar a la que hizo con lo del aeropuerto. Hay una consulta con sus propios recursos o con su propia estructura del partido Morena y demás, o quizá le dé algún revestimiento más oficial, pero sin gastar pues todo el dinero que normalmente el INE exige para este tipo de cosas. Entonces, pues ha generado polémica desde luego, y pues va a apostarle a que con esa movilización ciudadana le va a alcanzar, como pasó con el aeropuerto, para echar abajo, bueno, en su momento el proyecto de Texcoco y impulsar el AIFA, y en este caso, pues tratar de mantener al ejército en labores de seguridad hasta el 2028. Pero pues digamos que todo esto se da en medio de un clima bastante enrarecido con lo del caso Ayotzinapa, que ha metido mucho ruido a esta situación y que ha evidenciado pues algunos de los riesgos de este proceso de militarización creciente en el país, dándole facultades a el ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, en temas como lo del mando, ya desde una perspectiva institucional, sobre la Guardia Nacional, lo cual implica pues varios temas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué sentido tenía crear una Guardia Nacional si al final de cuentas iba a ser militarizada e iba a operar dentro del ejército? Es decir, para eso pues no hubieras creado una nueva fuerza y simplemente hubieras dejado al ejército más tiempo ahí, ¿no? Algunos dicen que es para lo que se consolida la Guardia Nacional, pero ¿cuánto tiempo se va a consolidar la Guardia Nacional si no la dejan crecer y la tienen ahí
pues dentro del mando castrense, no solo el operativo, porque digamos, pues el operativo pues había funcionado la Guardia Nacional dentro de esta lógica, pero pues ya dentro del diseño institucional, con todo lo que eso implica legalmente, pues ya se convierte en un problema en muchos sentidos, y sobre todo cuando vemos al ejército pataleando y refunfuñando cuando se le señala de haber cometido crímenes como los ocurridos en Ayotzinapa con la desaparición y ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces es un tema bastante complejo y enrarecido, ¿no? Y el otro tema que también como que nadie se está cuestionando es, pues, ¿para qué sirve entonces la Secretaría de Seguridad Pública como una secretaría si no va a tener un mando operativo como lo es la Guardia Nacional, ¿no? O una fuerza operativa. Es decir, pues en ese caso yo creo que también deberíamos estar hablando de regresar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a una subsecretaría de Gobernación, que realmente no te sirve para nada tener toda una estructura ahí de una Secretaría de Estado, si realmente pues lo único que se va a limitar es hacer informes estadísticos y de repente coordinar algunas labores de protección civil y de algunos otros temas por ahí. No necesitas una Secretaría de Estado para esas labores, ¿no? Entonces, creo que hay varios temas ahí en términos de diseño institucional que creo que no han sido debidamente atendidos y que López Obrador pues va a tratar de construir legitimidad para este movimiento a través de la consulta. Que ojo, también la consulta, que no se va a llamar consulta, tampoco le garantiza nada de que vaya a conseguir los votos necesarios ya con esa situación en el Congreso, ¿no? Ya vimos que son posturas bastante reacias, pero digamos que va a tratar de elevar el costo político de la oposición de no sacar esta medida. Ya, mi querido Manuel Hernández Borboya, en este marco y en esto consulta o como se llame, pues, que ya también le pusieron un nombre kilométrico, hacen 3 preguntas y yo quisiera también tener tu valoración sobre el manejo de las preguntas, que la primera, que está en la imagen 4, Jerónimo, dice, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? 2, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? 3, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cuál es tu valoración de estos 3 planteamientos que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador? Sí, pues como lo mencionaba, pues es un intento de tratar de construir legitimidad para ese movimiento y pues está solicitando pues, conocer el pulso de la gente, ¿no? Más o menos por las encuestas que ya tiene y que ha mostrado ahí en varias ocasiones, pues ya sabe más o menos por dónde va a ser el sentir popular, entonces está tratando de conducir las cosas por ahí, ¿no? Obviamente, me parece que algunas preguntas, digo, aunque están, creo que en general bien planteadas, pues traen ahí también alguna jiribilla, ¿no? Porque no, este tema, por ejemplo, de que el ejército permanezca hasta 2028 o que se regrese a sus cuarteles en 2024, pues es como muy tajante y no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Pero digamos, López Obrador está poniéndolo en términos muy contrastantes para pues tratar de inducir un tipo de respuesta, ¿no? O sea, mucha gente pues iba a escoger que se quede el ejército hasta 2028 porque no hay con qué sustituir al ejército en esas labores, ¿no? Que se supondría debería ser la Guardia Nacional, la fuerza que se debería estar fortaleciendo para que gradualmente vaya sustituyendo al ejército en estas labores. Entonces, lo pone como en términos muy tajantes precisamente para ir induciendo
una respuesta que le sea favorable en este sentido. Y justo lo que yo comentaba de para qué necesitamos una Secretaría de Seguridad Pública, pues un poco viene ahí implícito en la tercera pregunta, ¿no? O sea que ya también se lo plantea, no solo pasar la Guardia Nacional a la Sedena o dejarla en la Secretaría, sino también la Secretaría de Gobernación y ya de plano pues quitar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Que pues ya no tendría mucho sentido, podrían hacer esas labores perfectamente una subsecretaría dentro de la SEGOV, más o menos como estábamos en el sexenio de Peña Nieto. Entonces esto pues de alguna manera habla de cómo López Obrador también ya está preparando la sucesión presidencial, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención es, pues, que de plano tiene tanta desconfianza en sus posibles sucesores, o sea, porque parecería que se estuviera blindando de la oposición, cuando realmente, pues, el panorama electoral rumbo al 2024 le es muy favorable a Morena en estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta desconfianza a lo que pasa en 2024? Yo entiendo que va a haber presiones y va a haber tensiones en el próximo sexenio. Pues hay un afán golpista muy evidente, muy claro desde el inicio de este sexenio, pero digamos, creo que o sea, yo sigo sin comprar este asunto de que todo esto es para evitar que llegue otro García Luna, porque bueno, pues nada nos garantiza que llegue otro Cienfuegos u otro personaje al mando de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, y sobre todo, pues ahora que hemos visto cómo los militares pues están operando políticamente en casos donde se les puede llegar a tocar, ¿no? Por ahí mencionaba uno de los padres de los familiares de los 43 de Ayotzinapa en el meeting, que el caso Ayotzinapa iba avanzando muy bien, o había avanzado algo este sexenio, hasta que llegó el punto de tocar a los militares, y ahí se vino todo para abajo, y todo el mundo se está echando la bolita, ¿no? Así lo comentó, se están echando la bola. Entonces, yo creo que este asunto pues viene también a evidenciar pues lo que hemos comentado aquí muchas veces, los riesgos inherentes de poner todos los huevos en una canasta y dejar en manos de los militares todo el tema de la seguridad pública sin que haya pues algunos contrapesos o márgenes legales que acoten esta situación, ¿no? Yo creo, soy de la idea más bien de que deberían de fortalecer la Guardia Nacional, a lo mejor meterle candados si tú quieres para que sea personal de carrera el que ocupe algunos de los mandos de esa corporación, lo cual te blindaría un poco y reduciría el margen de maniobra de que llegue ahí cualquier persona a dirigir esta institución, pero más que eso, pues hemos visto un esfuerzo muy, muy marcado de López Obrador por mandarlo al ejército, ¿no? Entonces, como no alcanzaron los votos, pues va a intentar el camino largo, que es tratar de construir esa legitimidad, y de todas maneras, si no consigue los votos en el Senado, como ya ocurrió, pues elevar el costo político para la oposición de cara a las elecciones, ahí sí, de 2024. A ver, mi querido Manuel, barájamela más despacio. Cuando mencionas que el presidente parece que se blinda para la sucesión y se blinda ante los opositores, pero también hacia adentro, entonces quiere decir que no confía en Ebrard, no confía en Claudia, no confía en Adán Augusto. O sea, el presidente no confía en las corcholatas. Pues es un poco lo que está, o lo que al menos yo percibo, ¿no? Si no se entendería tanta preocupación por este asunto. Es decir, la Guardia Nacional operó relativamente bien, como estaba en este sexenio, ¿no? Es decir, sí se redujo pues las violaciones graves de derechos humanos que habíamos visto en los últimos 2 sexenios, se ha reducido la letalidad de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, con todo y que los niveles de inseguridad todavía siguen altos, con una tendencia a la baja este año, porque muy probablemente este año vamos a ver por primera vez una reducción significativa en el número de homicidios dolosos, de mantenerse la tendencia que se ha registrado de enero a agosto. Entonces, pues uno se pregunta por qué tanto interés en este tema, ¿no? De López Obrador. Él ha insistido y no se baja de ahí, de que es para evitar que llegue otro Genaro García Luna al mando de la Guardia Nacional. Pues se referirá a Omar García Harfuch, o a quién se referirá, ¿no? O sea, es lo que empieza a generar algo de dudas,
O sea, y que de alguna manera ese sí me parece un argumento falaz y tramposo por parte de López Obrador, porque nada te garantiza que este tipo de personajes lleguen a ocupar cargos públicos, así como nada te garantiza que lleguen impresentables a la presidencia de la República o que lleguen impresentables al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, no necesariamente pasar el mando de la Guardia Nacional al Ejército lo va a proteger de corrupción, pues, y no vayamos más lejos, pues ahí está el caso de Alejandro Gertz Manero, ¿no? Que está operando desde la Fiscalía General de la República, puesto por la Cuarta Transformación, y que ha sido un auténtico desastre la gestión de Hertz. Yo lo considero el lastre más grande que tiene este proyecto reformista de la 4T, y que ahí sigue, ¿no? Entonces, con todo y 4T y demás, ¿no? O sea, es decir, nadie está exento de equivocarse en los nombramientos. El mismo López Obrador, por ejemplo, hace un mes prácticamente reconoció que se había equivocado en los nombramientos para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo similar se les podría achacar a la 4T en el nombramiento de los 4 consejeros del INE que aprobaron ya durante este sexenio. Pero precisamente necesitas controles institucionales para garantizar que esto no ocurra, y que se llega a ocurrir, pues sea fácil remediar el asunto, ¿no? Ahí tenemos a un fiscal incompetente y probadamente corrupto como Gertz Manero, que pues para cómo van las cosas va a operar otros 6 años. Es decir, no conformes con los 3 o 4 años que lleva de mandato. Recordemos que su mandato era de 9 años. Pues todavía nos vamos a tener que chutar a Hertz otros 6 años, o sea, mucha consulta de revocación de mandato para la presidencia y para otras instancias, pero para remover al fiscal sería sumamente difícil si no hay apoyo de alguna fuerza política que impulse un proceso de consulta, o si quisiéramos utilizar la vía legal, pero realmente pues hay otras vías, ¿no? Que podrían ser más sugerentes para obligar a Hertz a que se baje del barco, como hicieron un poco con Eduardo Medina Mora al principio de este sexenio, que a él lo amagaron con sacarle unos trapitos sucios y lanzar una persecución judicial, como han hecho con otros personajes como el mismo Alito Moreno, y pues que se baje del barco, ¿no? Alegando ahí problemas de salud o problemas personales o una situación de estas. Yo creo que sí habría manera de bajar a un personaje como Hertz, que inexplicablemente sigue siendo defendido por López Obrador, a pesar de todo lo que hemos visto, pues con este desaseo sistemático de casos, ¿no? O sea, porque no hay caso en el que Hertz haya metido las manos que haya sido limpio o aseado en términos de operación política, ¿no? Entonces me parece un desastre, y yo creo que si llegara otro Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública, al frente de la Guardia Nacional, pues precisamente requeriríamos fiscalías y controles judiciales que nos permitan pues quitarlos y fincarles procesos judiciales de manera más eficiente, en lugar de estar depositando toda la confianza en los militares, ¿no? O sea, porque creo que implica un riesgo a futuro que no se está midiendo debidamente. Ya, gracias, Manuel. Manuel, hay, pasando al tema que también está ahorita en la caldera del diablo, por decirlo suavecito, con el tema del ejército, el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, la exoneración, el desistimiento, ni siquiera es exoneración, el desistimiento de la Fiscalía General de la República con estos 16 militares, y que ya después nos enteramos en la entrevista que tuvimos con Vidulfo Rosales, también que pues Omar Trejo, el fiscal que pues se acaba de bajar también de la unidad especial para el caso Ayotzinapa, pues la inconformidad más fuerte pues era precisamente la forma en cómo se habían acelerado los casos de Murillo Karam, así como de estos 16 militares que ya finalmente entraron en un desistimiento por parte de la Fiscalía General de la República. En este entramado y en este rompecabezas que uno puede ir viendo y colocando las piezas de los hechos que se van sucediendo, pues aparece esta entrevista también
de Jorge Fernández Menéndez al general involucrado ahí en el campo militar número 1. Yo quisiera mi querido Manuel y Alberto, tenemos un video, porque sí me gustaría también el poder colocar el papel de este policía periodista Jorge Fernández Menéndez, que operó mucho en el sexenio tenía puertas abiertas con Felipe Calderón y más aún con Enrique Peña Nieto. Entonces, además de este documental que hizo La Noche de Iguala, donde criminaliza precisamente a los normalistas, respalda la teoría de la verdad histórica de Murillo Karam, pues lo que sorprende, Manuel, es que este policía periodista no solamente tiene las puertas abiertas en sexenios pasados, sino con el actual secretario de la Defensa Nacional. Yo les voy a pasar un video, del mes de julio pasado, otro acceso que le dan las Fuerzas Armadas a este periodista, un acceso que ya quisiéramos cualquiera de los tres que estamos aquí tener. Vamos a ver este video que es con las Fuerzas Especiales de la Marina, así como si fuera un tour, un safari. Pues vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a verlo, por favor. Estamos en esta unidad de operaciones especiales y le vamos a mostrar cómo se realizan las operaciones especiales, cómo se entrena para realizarlas. Estamos en este magnífico campo aquí cerca de Valle de Bravo. Vamos a ir hacia lo que es un puesto de mando. Capitán, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Bueno, ahorita primeramente vamos a ir hacia qué es lo que es la casa de tiro, y ahí es donde nosotros desarrollamos las habilidades necesarias cuando se requiere, ahora sí que el poder usar nuestras capacidades de disuasión, ¿sí? Posteriormente de eso, como usted comentó, vamos a ir hacia el puesto de mando donde se muestra el equipamiento que tenemos y cómo conducimos las operaciones, y en este caso el escenario está planteado para la neutralización de un laboratorio clandestino. Las unidades especiales de la Marina Armada de México son muy conocidas dentro y fuera del país por su grado de especialización. Y aquí en esta unidad de operaciones especiales hay 3 tipos de unidades. Está la unidad de paracaidistas, está la unidad de comandos y está la unidad de fuerzas especiales. Los comandos se entrenan aquí. Los comandos se entrenan aquí. Cada una de ellas tiene diferentes niveles de adiestramiento y que lleva un determinado tiempo. ¿Qué estamos viendo en el video? Ahorita estamos viendo las evoluciones que hacen los muchachos entrando, los que están eliminando las amenazas que están dentro de los cuartos, y ustedes observan, todas las siluetas tienen gente armada. Poco a poco los elementos se van trasladando, ¿sí? Tomando seguridad. Toda la seguridad que van llevando ellos son a 360 grados. Aquí lo importante es la coordinación del equipo. ¿Cómo se van protegiendo los unos a los otros? Bueno, ellos se protegen, cada uno tiene diferentes ángulos de disparo. Sí, y obviamente esto se logra con la práctica. Solamente la práctica es lo único que puede hacer que ellos puedan tener este tipo de precisión en sus entradas. No solo Manuel Hernández Borboya, Alberto Nájar, no solo es el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, sino también el almirante de México le abre las puertas, y imagínense, pues con cámaras y todo, tener la posibilidad de filmar y de entrevistar y que te den un recorrido y una explicación de las fuerzas especiales de la Marina, y que este mismo policía periodista le permitan entrar al campo militar y hacer este tipo de entrevistas al general que está denunciado, al general José Rodríguez Pérez, y además de eso tratar de responsabilizar y lanzar una campaña contra Alejandro Hertz Manero. ¿Cuál es tu valoración
de esto, Manuel Hernández Borbolla? Sí, estaba leyendo aquí unos comentarios de la audiencia de que dicen que esto es como un déjà vu o producciones García Luna en tiempos de la 4T, y a mí también me ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, Sí. yo me siento como en el viejo régimen neoliberal. Ya no más falta que le hagan una telenovela, como hizo García Luna con la Policía Federal. Y llama la atención también, pues, qué mal tino tienen mediáticamente en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Marina, porque, digamos, un personaje como Jorge Fernández, pues no tiene mucho rating tampoco, entonces mínimo le hubieran apostado algo con un poquito más de rating, ¿no? Ya para que valiera la pena el entuerto, pero ni siquiera eso. O sea, me parece lamentable cómo estamos viendo una operación de Estado para tratar de lavar la cara y las manos a las fuerzas militares, como si nunca hubieran hecho algo malo, ¿no? O sea, es muy contrastante, y yo no sé hasta qué punto realmente López Obrador está jugando a dos bandas en este asunto, y que por un lado esté pues lanzando encinas allá a pelearse y a meterse en estos entuertos de tratar de juzgar a mandos militares y demás para quedar bien con las víctimas de Ayotzinapa o con un sector de la población, y que por otro lado está dando pues vía libre al ejército para que opere políticamente en estos asuntos, ¿no? Incluso con la misma Fiscalía General de la República. A mí lo que más me queda duda en este asunto es en función de qué intereses está operando Hertz Manero con retiro de las órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso de Ayotzinapa. Es decir, está operando en función de los intereses de la Presidencia de la República, está operando Hertz por su cuenta para proteger a mandos militares, o a qué intereses está obedeciendo realmente el fiscal, ¿no? Yo vuelvo un poco a ese tema, porque tiene que ver con esta correlación de fuerzas dentro del ejército. Ya vimos ayer también pues a los abogados de los militares implicados diciendo que van a demandar a Encinas por hacer señalamientos sin pruebas, ¿no? Entonces, esto habla de lo difícil que es tocar a mandos del ejército que han incurrido en actos cuestionables, porque también por otra parte, yo también entiendo la postura de algunos militares, ¿no? O sea, los militares están para obedecer órdenes, ¿no? Entonces, en el caso de Ayotzinapa, pues si obedecieron órdenes de los mandos más altos, pues ellos hasta cierto punto pues habrán cumplido con su deber, ¿no? O sea, aunque sea cuestionable muchos de los fines con los que se realizaron estos asuntos. Entonces, también entiendo hasta cierto punto la postura de los militares, que hay una insatisfacción de que han sido utilizados para realizar tareas sucias por parte de los gobiernos en turno, pero digo, si tú querías resolver ese problema, pues tenías que haber ido por los de arriba, ¿no? Si hubieras ido por Peña Nieto, por los mandos civiles que eran los últimos responsables de dar órdenes al ejército, a lo mejor te hubieras podido ahorrar todo este desgaste a las Fuerzas Armadas, pero consideraron desde el Palacio Nacional que era muy desgastante ir por esos peces gordos, por gente como Peña Nieto, Felipe Calderón y demás, y que convenía más ahí algunos mandos medios militares ahí para tratar de generar una situación o una sensación de cambio, aunque ahora sí que es como la canción esta de Ricky Martin, ¿no? De un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, porque en lo que se había avanzado, de repente nos encontramos otra vez en estos déjà vus de operación mediática al estilo García Luna Productions, tratando de lavarle la cara al ejército en un momento bastante álgido y donde hay varios señalamientos pues de cómo han operado las Fuerzas Armadas, ¿no? También en estos meses, desde junio hasta ahorita que se abrieron las instalaciones del campo militar número 1 para esclarecer los temas del pasado, la verdad histórica con todo lo que ocurrió en la Guerra Sucia, pues es muy contradictorio que por un lado el gobierno esté mandando esas señales de que se va a hacer justicia, reparación del daño, acceso a la justicia a las víctimas de la Guerra Sucia, y por otro lado estamos viendo cómo se le está dando mucha viada al ejército para que opere políticamente en temas de su conveniencia, ¿no? Es decir, hay una contradicción muy fuerte dentro de la Cuarta Transformación,
y el principal responsable de esa contradicción, hay que decirlo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que parece que está jugando a dos bandas. Yo no sé hasta qué punto o hasta qué grado. No es el estilo de López Obrador jugar con un doble discurso tan marcado, pero pues sí genera sospechas, ¿no? O al menos a mí sí me genera sospechas de que esté, por un lado, dándole órdenes encinas para que empuje este tema y por otro, dándole luz verde a los militares para que operen políticamente, hagan publicidad en medios, hagan conferencias de prensa, abran las instalaciones del campo militar para que los militares expuestos se defiendan mediáticamente este tema de la consulta. Entonces, sí es una contradicción profunda de la 4T que yo creo que debería de invertir toda esta energía y este esfuerzo mejor en otros temas, ¿no? O sea, insisto, ahí está la parte mediática que sigue siendo uno de los grandes pendientes de la 4T. ¿Y no será, Manuel, que lo que vemos ahora es un esfuerzo o una especie de ejercicio de contención ante una rebelión, pues que parece que cada día hay más evidencias de que es muy posible que exista por parte de las Fuerzas Armadas y los grupos empresariales y políticos que les han acompañado y protegen? Lo digo porque si bien, como tú bien mencionas, si la intención real era resolver de tajo, de raíz, todo este tema que hemos visto de Ayotzinapa, por ejemplo, se hubieran ido contra quienes dieron la orden, altos mandos civiles. Pero si tenemos una reacción cuando se toca a mandos medios, porque aunque es un general, pues no deja de ser un general brigadier, tenemos esta reacción y tenemos esta exposición mediática, la entrevista que se hizo al general brigadier en la prisión por Jorge Fernández. En fin, imagínate lo que hubiera ocurrido si se van más arriba. ¿No será que es también el presidente López Obrador actúa en consecuencia a lo que confesó ayer o antier, que dijo hay muchas presiones y pues a lo mejor tenemos también aquí este tema, ¿no? Que está el presidente tratando de, pues está en medio de dos, tres aguas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Esa también es otra posibilidad que no hay que descartar, que López Obrador esté viendo un riesgo de que se puedan voltear las Fuerzas Armadas, pero también si tú estás viendo ese riesgo, pues sería más extraño el movimiento de pasar la Guardia Nacional al ejército, ¿no? O sea, porque le estás dando más poder a quienes podrían en algún momento pues voltear la tuerca, como ha pasado pues ya en muchos otros países de América Latina. Entonces, no sé, yo estoy de acuerdo en que es una situación muy difícil este asunto de las Fuerzas Armadas. López Obrador ha utilizado al ejército como un pilar de su proyecto reformista, porque también no tenía mucho de dónde echar mano, hay que decirlo también de esa manera, y que de alguna manera eso lo blindó un poco de este afán golpista, porque están, o sea, si les alcanzaran las fichas ya hubieran dado golpe de Estado. Lo que pasa es que no les han alcanzado las fichas para poder implementarlo, ¿no? Y obviamente pues la derecha está muy insatisfecha con este asunto porque ellos siempre habían contado con que iban a tener a mandos militares de su lado para poder ahí dar la encerrona ahí con una maniobra judicial o de lawfare o de golpe legislativo por ahí que les pudiera alcanzar las fichas y cerrar la pinza con el ejército, ¿no? No es el caso. Pero si ese era el punto, entonces también López Obrador, ¿para qué se metió a todo este lío de prometer resolver el caso Ayotzinapa, de abrir lo de los archivos de la Comisión de la Verdad, al mismo tiempo que en su momento, como lo comentamos, pues insultaron a la gente y a las víctimas de la guerra sucia poniendo en un mismo monumento el nombre de las víctimas junto al de los militares caídos, ¿no? Es decir, ¿para qué hacer todas estas cosas? Mejor no hagas nada en ese aspecto y ya por lo menos no se evidencian las contradicciones de este doble discurso que está manejando la presidencia de la República en estos términos, ¿no? O sea, porque sí me parece preocupante esta operación política creciente, porque no es que la operación política de los mandos militares haya empezado en este sexenio. Lo vimos muy claramente con a Cienfuegos haciendo operación política durante cuando se discutía en el Congreso la Ley de Seguridad Interior. Pero el problema es precisamente ese, que cada vez es más común que los militares hagan operación política, ¿no? Para posicionar sus intereses
y si tú le sigues dando facultades a estas Fuerzas Armadas, pues cada vez va a ser más común que hagan operación política cuando sientan que sus intereses están siendo afectados por el poder civil, ¿no? O sea, a lo mejor ya muchos no se acuerdan, pero algunas de las palabras y conferencias que dio Cienfuegos en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto hablaban mucho de cómo piensan y cómo se han sentido las Fuerzas Armadas en estos temas, ¿no? Entonces, si la solución es darles más poder, pues me parece que hay un riesgo muy grande que hay que comentarlo y señalarlo, y que no creo que haya sido debidamente dimensionado en varias de las maniobras que estamos viendo ahora con López Obrador, y sobre todo porque desde mi perspectiva al menos son innecesarias. O sea, la Guardia Nacional podría seguir operando como está, con un mando en lo legal dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y el operativo dentro con el Ejército, y creo que sería más conveniente eso que lo que se ha planteado por parte del gobierno federal, ¿no? A lo mejor toda esa energía la deberían de estar metiendo a la reforma política del INE y del Tribunal Electoral, que es un auténtico desastre por donde se le vea, y que creo que es también uno de los es problema más urgente ese tema político electoral que lo de en este momento darle más facultades al ejército en tareas de seguridad. Gracias, Manuel. Manuel, ¿dónde colocas aquí en todos estos enredos que está viendo, en donde vemos a estos abogados que en otro momento, pues muy vinculados con Julio Scherer Ibarra, pues que son los que están defendiendo ahora a estos militares, a estos 4 militares implicados, incluyendo al general José Rodríguez, dando una conferencia ahí en la puerta 8 del campo militar número 1, señalando a Alejandro Encinas de politizar esto? ¿Y dónde queda en todo este entramado? ¿Qué tanto le beneficia o le perjudica desde tu punto de vista precisamente a este general Cienfuegos del que estamos hablando? Y otro elemento que colocaría es, si Jorge Fernández Menéndez sigue teniendo las puertas abiertas de la Secretaría de la Defensa Nacional, no importa quién sea el presidente de la República y no importa quién sea el secretario de la Defensa Nacional, pues la campaña, el lema de López Obrador, incluso para este 15 de septiembre o para el informe de gobierno, decía: no somos iguales. Pues a lo mejor en lo que toca a lo civil, pues sí, hay varios que no son iguales, pero en lo que toca a Fuerzas Armadas, pues sí, porque ver aquí a Fernández Menéndez con la Armada de México, pues también me lleva a pensar en el informe, en el documental que hizo de la Noche de Iguala, en donde pues el actual secretario de la Marina, pues estaba en el campo naval de Guerrero, y que también tenía una participación importante, como lo vimos en el último informe que presentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Sí, pues es preocupante porque son usos y costumbres del viejo régimen, ¿no? Que se suponía que hubo un cambio de régimen precisamente para que no se repitieran ese tipo de esquemas y esa relación mediática. Yo no sé ustedes cómo vieron, y me gustaría también conocer su opinión, y que han podido indagar sobre el caso de las filtraciones, ¿no? Porque yo creo que va junto con pegado. Yo al principio tenía algunas sospechas, pero pues parece que vienen más del ejército, de la fiscalía o de por allá, algunas de estas filtraciones con la intención de reventar Encinas de la comisión. De la verdad que ha sido una piedra en el zapato para muchos de estos intereses, y que vemos una encadenada de temas, ¿no? Vemos una serie de sucesos, primero con el tema de las filtraciones de Mauleón, con la batalla por Tamaulipas, que, pues, donde están intentando dar un golpe de estado en Tamaulipas, así literalmente. Cabeza de Vaca no quiere soltar el poder por allá y empezó a operar políticamente para forzar a través del Tribunal Electoral, y el presidente del Tribunal Electoral, Reyes
Reyes, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue, el cercano a Gil Suárez y demás, ¿no? Se llama Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón. No, pero su achichincle que está en el Tribunal Electoral, Son lo mismo. Reyes Rodríguez Mondragón, ese mero, ¿no? Ahí están operando políticamente para no dejar llegar a Américo Villarreal, y vimos ese caso de las filtraciones. Luego viene lo de Penilei Ramírez, que trata de mostrar como la gran revelación, estos audios que realmente no cambian en lo sustancial la narrativa. Yo, de hecho, cuando leí la columna pues el contenido Sin Testar, que venía contenido en el informe, pues me quedé con la sensación de que yo ya había leído todo eso que se estaba comentando, ¿no? Salvo quizá algunas conversaciones de la hija de Abarca, que para mí fue lo único como que sí, no traía lo novedoso tanto en el radar, pero realmente es algo que no te va a cambiar el curso de la investigación, ¿no? Entonces ahí es donde uno debe de ponderar, sí, este era un tema de interés público, pero también es de tema de interés público y con mayor peso, que los culpables o los señalados paguen por los crímenes, ¿no? Se debió de ponderar eso, no hubo esa ponderación. Y luego vemos también estos dos textos. El mismo sábado 24 salió publicado lo de Proceso, que dio a conocer esta maniobra de la Fiscalía General de la República para quitar las órdenes de aprehensión contra militares, y al día siguiente vemos exactamente el mismo texto en El País, ¿no? Con documentos filtrados y demás. Entonces, y luego vemos 2 días después a Jorge Fernández Menéndez ahí lavándole la cara al ejército, con la entrevista a uno de los imputados y haciendo estos recorridos, ¿no? Es decir, hay una guerra política, hay de filtraciones y demás, que probablemente vengan de distintos frentes, porque digamos lo de Proceso y El País, pues afectaba precisamente los intereses de los militares, de la Fiscalía General de la República, que quedan mal parados. Lo de Penilei, pues el principal afectado de esa crisis fue Encinas. Entonces, estamos viendo un intercambio ahí de fuego amigo, probablemente, dentro de la 4T. Está la renuncia de Omar Gómez Trejo, el fiscal, que hasta donde se sabe, pues parte de la ruptura fue los modos y la captura de Murillo Karam, pero también se ha comentado por ahí, yo no sé hasta qué punto sea cierto, pero creo que algo puede tener de razón, la manera en que se ha burocratizado demasiado el proceso de extradición de Tomás Herón desde Israel. De hecho, Gómez Trejo viajó recientemente a Israel para ver esos temas, y resulta muy llamativo pues que el fiscal especializado lo hayan hecho a un lado completamente en los últimos tiempos para dejarle a Hertz la operación política de este asunto, y que pareciera que esta operación política de la Fiscalía General de la República está respaldada por López Obrador, porque cuando le preguntaron sobre la renuncia de Gómez Trejo, básicamente dijo que pues no había estado de acuerdo con los procedimientos con lo de Murillo Karam, y que como que estaba en su derecho, ¿no? Como otra vez respaldando un poco lo que está haciendo Hertz Manero al frente de la Fiscalía. Entonces, pues está muy enrarecido el ambiente, como bien dijo el Centro PRO-DH en su comunicado. Están muy revueltas las aguas, y lamentablemente los que están quedando en medio de todo cagadero, pues es los familiares de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Que yo entiendo su frustración, su enojo, cuando están viendo que una vez más, pues toda esta situación de sus familiares está siendo utilizada, manoseada por diversos intereses políticos. Y es que de alguna manera el caso Ayotzinapa lo que nos habla es que estos viejos usos y costumbres de hace 50 años, de la guerra sucia, de cómo todos los aparatos del Estado mexicano estaban involucrados en la desaparición y ejecución, según el informe último de la comisión de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues están involucrados en este tema. El ejército, la policía, los gobiernos municipales, estatales, federales, el poder judicial con jueces, magistrados, fiscalías corrompidas, el poder legislativo que no hace su labor. Es decir, hay toda una operación de Estado para encubrir
esto que realmente es una guerra contra los pobres. Ese ha sido el sentido último de este asunto, ¿no? Tratar de desaparecer, de callar a los pobres que puedan tener algún grado de disidencia política, como históricamente han sido las normales rurales de Ayotzinapa, con todo el contexto histórico de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres y demás. Entonces, pues es lo que estamos todavía viviendo aún en este cambio de régimen, ¿no? A lo mejor matizado o con algunos avances en ciertos aspectos, pero que a la hora de los fregadazos, pues estamos viendo que empiezan a recular algunos integrantes del gobierno federal, ¿no? Entonces, ojalá que se destrabe esa situación y se resuelva, pero lamentablemente, pues esta operación también de Estado para lavarle las manos al ejército, incluyendo al presidente López Obrador, que ahora de repente este sexenio ha impulsado mucho este asunto de que el ejército también es pueblo uniformado, cuando ese pueblo uniformado o ese ejército pues fue responsable de muchos crímenes, incluyendo también la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que me parece lamentable que se esté jugando con este doble discurso, ¿no? Que de alguna manera pues va a desgastar la figura política de López Obrador, a lo mejor no en una dimensión que ponga en riesgo la sucesión presidencial de 2024, pero digamos que sí lo hace susceptible a críticas profundas, ¿no? Ahorita que tú hacías el recuento de cómo se organizó esta operación de Estado a propósito del caso Ayotzinapa y la mención que tú habías hecho, mi querido Manuel, al inicio de la plática de esta especie de déjà vu al momento de ver a Jorge Fernández Meléndez ahí como Rambo, como G.I. Joe, ahí, y que recreaba muy, pero casi una calca, lo que ocurría con García Luna Productions, no dejé de sentir una especie de déjà vu, pero más anterior, si se puede utilizar el término, porque exactamente la misma concatenación de hechos, la misma alianza de estructuras del Estado para condenar a un tema muy específico se utilizó para hacer lo mismo con los estudiantes que protestaron en 1968, los estudiantes que fueron masacrados en 71, y con los grupos campesinos, grupos sindicales y los jóvenes que decidieron irse, y campesinos, a la guerrilla. Se hizo exactamente la misma operación para condenarlos y para verlo y para justificar lo que ocurrió en su momento. Y el actor principal en esos años es el mismo actor principal de estos años. Las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares apoyados por grupos empresariales y políticos. Como que vemos una repetición de hechos que me parece que de grave riesgo, porque aquí lo que se trata de detener es la indagación y la sanción a los perpetradores de antes y de ahora. Y eso es peligroso, porque no hablamos nada más de una embestida de abogados o de el ex consejero jurídico o el fiscal Goetz. Hablamos de una supraestructura que es capaz de imponerse por las buenas o por las malas, Manuel. Es que ese es el tema preocupante y es el tema de fondo, y creo que lo estás tocando muy, muy atinadamente, Alberto, porque yo, por ejemplo, hice un reportaje justo cuando se cumplieron 50 años de la masacre del 2 de octubre del 68, que fue un mes antes o 2 meses antes de que López Obrador tomara posesión como presidente, ¿no? Entonces, mucha gente, muchas de las víctimas que padecieron ese tipo de atrocidades, que vivieron y padecieron la guerra sucia con todas las implicaciones que tuvo para sus vidas, pues tenían esperanza en que las cosas cambiaran con la llegada de López Obrador. Es realmente la lucha de 50 años haber destrabado o haber logrado este cambio de régimen político. Pero precisamente por eso creo que hay que señalar el riesgo de que sea un proyecto reformista pero tan moderado que al final todo termine siendo igual, ¿no? O sea, porque estamos viendo cómo a la hora de tocar los grandes intereses, López Obrador ha reculado, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Lo vemos no solo en el caso del ejército, eso es lo más preocupante. Vemos que pues sí, ahí mediáticamente se tocan algunos mandos medios del ejército, muy, muy ligeramente, pero todavía no vemos así un proceso o que ya estén de plano en la cárcel por estos temas.
vemos que las grandes corporaciones como Grupo México siguen impunes por sus derrames en el río Sonora, que para mí era también un caso emblemático para medir la efectividad del gobierno en esos temas. Vimos también una imposición de la fuerza del Estado en temas como la termoeléctrica de Huesca. Es decir, este gobierno que pues llegó con una bandera de primero los pobres, vemos que no son todos los pobres a los que se privilegian, ¿no? En el caso de los medios de comunicación tampoco se han tocado esos intereses. Es decir, muchas de las estructuras del régimen neoliberal siguen completamente intactas. No ha cambiado realmente la correlación de fuerzas en esos aspectos. Los grandes sectores más golpeados de este país siguen sin tener acceso a la justicia. El Poder Judicial también sigue ahí atrincherado. Este proceso de limpia que se había pactado con Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, no ha funcionado un ápice, o sea, no ha avanzado en lo más mínimo ese proceso de limpia en el Poder Judicial, que es otro de los grandes pendientes históricos que se tienen. Entonces, realmente corremos el riesgo de que sea un proyecto reformista pero tan moderado, que al final todo siga más o menos igual, sobre todo en esta lucha y en esta pugna de intereses, ¿no? Porque si bien es cierto que se han evidenciado cosas como el clasismo de la élite dominante durante el régimen neoliberal, que ha habido algunos avances, por ejemplo, en que los ricos paguen ahora sí sus impuestos, una política fiscal severa, hemos visto algunos avances en los programas sociales, desde luego que creo que es lo más notorio de esta administración, y en algunas políticas en el asunto laboral. En términos de acceso a la justicia y combate a la corrupción, que fue la principal bandera de este gobierno, sigue dejando muchos pendientes esta administración, y sobre todo cuando tienes ahí a personajes como Hertz Manero, que es uno de los grandes atorones para que avancen estos temas. No hubo juicio ni contra los expresidentes, que fue también algo de lo que se prometió en algún momento y se utilizó con fines políticos, como que sí voy, pero no voy. Esa fue como lo que pasó con la consulta contra expresidentes, y creo que eso ha sido también mucho de lo que ha marcado el sexenio de López Obrador, sí voy, un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? En algunos temas cruciales. O sea, porque si bien es cierto, hay algunos avances en algunos temas, hay otros que siguen los pendientes y que no se van a resolver. Y este asunto de que se han construido las bases para un cambio profundo en México, yo creo que es un tema que también resulta bastante cuestionable, porque yo no veo que estén construidas las bases sólidas para hablar de una cuarta transformación en los términos que lo ha planteado López Obrador, porque si nos vamos a la historia, pues la independencia fue un cambio mucho más grande que el actual. La guerra de reforma y la separación Iglesia-Estado también fue un cambio mucho más grande, donde sí se tocaron los intereses profundos de las estructuras de poder de la época. La Revolución Mexicana y el reparto agrario ni se diga, y esta cuarta transformación, pues de las cuatro, pues es la más suavecita, tan suavecita que va a ser difícil distinguirla bien en los libros de historia futuro. Entonces, ojo con esos asuntos, porque creo que estamos entrando en una coyuntura muy, muy complicada, donde pues el cambio tan añorado, tan anhelado, tan prometido, pues se ha quedado corto para las expectativas y las necesidades del país. Gracias, mi querido Manuel. Pues retomando un poco esto que señalas de primero los pobres, pues sí, no todos los pobres, y cuando se habla de no todos los pobres, pues cuáles son esos pobres a los que no les toca. Ese me parece también otro elemento importante para analizar. Y sí, ciertamente ahorita pues estamos viendo algunas escenas, algunos elementos que nos permite decir, esta película ya la vimos. Y así como los normalistas de Ayotzinapa se movilizaban para precisamente rememorar a los estudiantes del 2 de octubre, pues a esos estudiantes pues también los desaparecieron, tanto a los del 2 de octubre como a los normalistas de Ayotzinapa. Y yo quisiera nada más para despedir, si me permiten, pasar precisamente esta suerte de contrastes de la campaña mediática que hay otra vez contra estos normalistas, otra vez contra estudiantes, los vándalos, y un videíto que trabajé ayer en la noche
que le titulé El canto de la rebeldía, y es hacer como un recuento de ver los rostros precisamente de estos jóvenes, de estas jóvenes, de las normalistas, de los normalistas, ahí en el Zócalo capitalino este 26 de septiembre pasado, porque me parece útil, pues, como recordar de pronto dónde nos colocamos los periodistas. Y ahora sí que si el presidente dice, pues estoy trabajando para el pueblo, pues nosotros también, y hay que ver entonces precisamente si es primero los pobres, pues cuáles pobres. Así que vemos este videíto que dura, creo que 15 segundos, el de este que te acabo de enviar, de esta criminalización contra los normalistas, y después, bueno, nada más lo vas a pasar yo te digo cuando lo cortes, y pasamos después el canto de la rebeldía, por favor. 8 años soportando este tipo de actos, 8 años aguantando la impunidad con la que se manejan estos que se dicen normalistas. Por eso hace un momento compartíamos en la reflexión, ¿quién les cree que son estudiantes normalistas o que son activistas o que son luchadores sociales? A estos delincuentes que deberían de estar en la cárcel, que no le tienen miedo a nada, que además con el policía se ensañan, ven a alguien con uniforme y bueno, es para acabar con él. Hoy, no, hoy los vemos otra vez atacando. Hace años los vimos prendiéndole fuego a policías federales en la zona del aeropuerto.
¿Con qué te despides, Manuel? Sí, pues que todo este tipo de situaciones e imágenes tan fuertes como los normalistas ahí organizados, protestando en el Zócalo, pues a mí sí me deja pensando qué va a pasar si se queda muy corta esta cuarta transformación y que en vez de radicalizar el proyecto en lo sucesivo, se modera todavía más, ¿no? Con los posibles sucesores que lleguen y acabe diluyéndose. Es decir, ¿qué alternativa va a tener este país si fracasa este proyecto? A nosotros nos conviene que le vaya bien a la cuarta transformación, porque precisamente pues el futuro del país va de por medio, porque si costó 50 años lograr este cambio de régimen y queda de ver, ¿cuál va a ser la única vía que quede? Pues la vía revolucionaria, no va a haber de otra. Porque, o un proyecto más ambicioso en lo político, ¿no? Que más echado para adelante, porque no se ve que esta moderación esté siendo suficiente para destrabar muchas de las inercias del pasado que se han venido gestando. Y mucha gente dice, sí, esto va a tomar tiempo, pero pues ¿cuánto nos puede tomar a este ritmo? ¿Otros 50 años? Pues es un camino muy largo que además no nos garantiza que vaya a llegar a buen puerto, ¿no? Eso me parece peligroso y yo creo que más bien hay que entender el proyecto de la cuarta transformación como un proyecto de transición hacia otra cosa, ¿no? Yo creo que debe servirnos como un respiro para tomar aire, agarrar fuerzas y que se vayan construyendo otros proyectos y otras alternativas desde abajo, porque realmente la clase política no veo que haya cuadros lo suficientemente fuertes como para darle continuidad a este proceso, y esa parte me preocupa a futuro. Pues es que todo tiene procesos, ¿no? Como dirían en la 4T, todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, también las circunstancias te llevan de pronto a tomar decisiones que pueden parecer un poco contradictorias, pero bueno, pues ahí está. Lo digo porque ya alguien nos comentaba que ¿qué pasó, Manuel? Pasas de citar a Lenin a Ricky Martin. Pues todo tiene sus tiempos. Somos eclécticos en este espacio. Pues bueno, yo creo que es importante colocar estos contrastes, porque de pronto los medios también nos vamos con la parte más mediática y de pronto ver esta suerte de contrastes, de ver otra vez regresar allá abajo, precisamente con los normalistas, ver esas expresiones, esta juventud realmente muy, muy jóvenes, y verlos con estas expresiones en plena lucha, también ver a los padres y madres de los normalistas, de tantas entrevistas que hemos tenido con ellas y con ellos, pues traer esto otra vez, colocarlo frente a la audiencia, colocarlo frente a usted, para que no nos vayamos solamente pues con estas imágenes de Jorge Fernández Menéndez o los abogados de los militares ahí en el campo militar número 1, que yo estas últimas imágenes del campo militar pues nada más me vuelven a provocar terror de ver cómo se está conduciendo las Fuerzas Armadas y el poder que han ido adquiriendo en esta administración. En fin, son temas que seguiremos abordando ahí a profundidad. Por lo pronto, Manuel, muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos, que estén muy bien. Abrazos. Nos vemos, todos. Manuel, y recuerda, vive la vida loca. Y más Lenin y menos Ricky Martin. Así es. Pues más de todo, yo digo, pero bueno. Cuídate. Dale, hasta pronto, viejo. Chao.